Mi marido me fue infiel durante 4 años. Mi madre me aconsejó que fingiera no saber nada. Siguiendo su consejo, aguanté hasta que la amante dio a luz. Solo un mes después me di cuenta de lo brillante que era mi madre. El calor de un fin de semana en Madrid era sofocante. La gente abarrotaba los centros comerciales en busca del aire acondicionado. Yo me uní a esa multitud, pero no para comprar algo para mí. Hacía mucho tiempo que había olvidado el hábito de regalarme un vestido nuevo o un pintalabios. Estaba allí para comprarle a Javier, mi marido, una camisa nueva. Últimamente se quejaba mucho del trabajo, de la presión, de tener que reunirse con muchos socios y de la necesidad de vestir impecable. Al oírle, a pesar de la frialdad que sentía en mi corazón tras 2 años viviendo juntos como extraños, intenté cumplir mi papel de esposa. Nuestro matrimonio había sido muy dulce. 4 años atrás, Javier y yo nos casamos con la bendición de ambas familias. Él era un hombre elegante, elocuente, que siempre sabía cómo hacerme feliz. Pero en los últimos 2 años había cambiado. Las cenas en casa eran cada vez más escasas, y las palabras de afecto se habían agotado. Salía temprano y volvía tarde, siempre con la excusa del trabajo. Me había preguntado, atormentándome, si había hecho algo mal, o si la vida matrimonial simplemente se desvanecía con el tiempo. Intenté reavivar la llama, cocinando sus platos favoritos, vistiéndome mejor en casa, pero solo recibí indiferencia y, a veces, irritabilidad. Poco a poco me cansé, y nuestro hogar se llenó de un silencio aterrador. Paseaba por las tiendas de moda masculina, buscando una camisa que le sentara bien a Javier. De repente, una figura familiar captó mi atención. En la sección de maternidad y bebés, justo enfrente, un hombre alto con un polo verde musgo que yo misma había planchado esa mañana. Al verlo, mi corazón dio un vuelco. Era Javier, inconfundible. No estaba solo. A su lado, una mujer joven con un vientre visiblemente abultado. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, con las manos entrelazadas. Javier sostenía un vestido premamá de color rosa pálido, probándoselo a ella con una sonrisa tierna y una mirada llena de un cariño que yo no había visto en mucho tiempo. Aquella escena fue como una puñalada directa al corazón. Todo a mi alrededor se volvió borroso. El bullicio del centro comercial se desvaneció. Solo oía el sonido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me escondí rápidamente detrás de una gran columna, sacando el móvil con manos temblorosas. No sabía por qué lo hacía. Quizás fue un acto reflejo para capturar la prueba de esta cruel realidad. Mis dedos tecleaban frenéticamente en la pantalla, tomando fotos y un breve video. Vi cómo Javier rodeaba la cintura de la chica con su brazo. Se susurraron algo y rieron juntos. Parecían una familia feliz. Y yo, su esposa legal, tenía que esconderme aquí como una ladrona. Juntos se dirigieron a la caja. Contuve la respiración observando. Javier sacó su cartera, y lo que le entregó a la cajera me dejó helada. Era la tarjeta de crédito adicional que yo había solicitado para él, vinculada a mi cuenta principal. Durante todo este tiempo, me había dicho que su sueldo era para gestionar grandes negocios y que los gastos de la casa corrían de mi cuenta. Y yo le creí. No dudé ni un segundo. Resulta que mi dinero no solo se usaba para nuestra pequeña familia, sino también para que él construyera otra familia fuera. El dolor se apoderó de mi pecho, pero, extrañamente, no lloré. Quizás el dolor era tan inmenso que secó mis lágrimas. Me quedé allí, paralizada, viéndolos marcharse de la mano, con bolsas llenas de ropa de bebé. Cuando se fueron, me derrumbé lentamente, apoyando la espalda en la fría columna. Había sido traicionada de forma sistemática y despiadada. Mi marido, la persona a la que más había amado y en la que más había confiado, me había engañado. Y este engaño parecía ir más allá de una simple aventura. No sé cómo salí del centro comercial y conduje hasta casa de mi madre. Durante todo el trayecto, mi mente estaba en blanco. La imagen de Javier acariciando a esa mujer se repetía como una película a cámara lenta. La camisa que iba a comprarle seguía en la bolsa de papel, una ironía cruel. Al llegar a casa, corrí a mi habitación. Cerré la puerta de un portazo y me desplomé en la cama. Fue entonces cuando las lágrimas que había contenido comenzaron a brotar, calientes y amargas. Mi madre, Carmen, al oír el ruido, entró corriendo. Al ver mi estado lamentable, no hizo muchas preguntas. Solo se sentó a mi lado en silencio, dándome palmaditas en la espalda. Su mano era cálida y firme como siempre, mi refugio más seguro. Entre sollozos, le conté todo, con la voz entrecortada por el llanto. Le enseñé las fotos y el video que había grabado. Pensé que se enfadaría, que insultaría a Javier,
que me aconsejaría armar un escándalo. Pero no, mi madre. Tras ver las pruebas, su rostro se endureció, pero su voz permaneció extrañamente tranquila. No parecía sorprendida, como si ya se lo esperara. Me tomó de la mano, me secó las lágrimas y dijo: «Deja de llorar, hija. ¿De qué sirve ahora? ¿Piensas ir a casa, gritarle y luego qué? ¿Pedir el divorcio?» Me quedé de piedra. ¿Divorcio? Nunca había pensado en esa palabra. A pesar de la frialdad y el dolor, nunca se me había pasado por la cabeza divorciarme de Javier. No lo sé, mamá. Estoy tan confundida. Mi madre suspiró. Un suspiro lleno de la comprensión y la experiencia de quien ha vivido más. Me miró directamente a los ojos, con voz firme. «Escúchame, Isabel, esto ya no es una simple infidelidad. Fíjate, se atreve a usar tu tarjeta para comprarle cosas a su amante, y encima para el bebé que va a nacer. Eso demuestra que no te respeta en absoluto y que lo tiene todo planeado desde hace tiempo. Si ahora montas un escándalo, te pondrás tú misma en una situación vulnerable. Lo negará todo. O peor, lo admitirá y te forzará a un divorcio inmediato. ¿Y qué tendrás entonces? ¿Unas cuantas fotos borrosas? No es suficiente, hija». Cada palabra de mi madre fue como un jarro de agua fría que me devolvió a la realidad. Tenía razón. Si lo destapaba todo ahora, ¿qué conseguiría? Aparte de la etiqueta de mujer celosa, Javier se libraría fácilmente y yo sería la perdedora. Entonces, ¿qué debo hacer, mamá?, pregunté, con la voz aún temblorosa. Mi madre me apretó la mano con más fuerza, transmitiéndome una fuerza invisible. «A partir de ahora, tienes que fingir que no sabes nada. Vuelve a casa y sigue siendo una esposa amable y cariñosa. Cuanto más demuestres que no sospechas nada, más bajará él la guardia. Mientras tanto, tú y yo reuniremos pruebas en secreto. No solo de su infidelidad, sino también pruebas sobre vuestros bienes, el dinero. Sospecho que no está solo en esto, que su familia lo sabe y lo encubre. Tenemos que averiguar qué ha estado haciendo a tus espaldas estos 2 últimos años. Cuando tengamos todo en nuestro poder, le daremos un golpe maestro del que no podrá recuperarse. Mi hija no va a sufrir así como así». El plan de mi madre me asustó, pero también me dio un atisbo de esperanza. Fingir no saber nada con el corazón destrozado. Enfrentarme al traidor cada día. Era una tortura. Pero mi madre tenía razón. No era momento de ser débil. Me habían engañado durante demasiado tiempo. Era hora de que yo misma buscara justicia. No solo por mí, sino también por mis padres, por todo lo que mi familia había invertido en este matrimonio. Me sequé las lágrimas y respiré hondo para calmarme. Miré a mi madre, con una mirada más decidida. «De acuerdo, mamá, te haré caso. Puedo hacerlo». Mi madre asintió, con una mezcla de satisfacción y compasión en sus ojos. Me abrazó. «Esa es mi hija. Sé fuerte. Estoy aquí contigo. A partir de ahora, esta guerra la libramos las dos». Esa noche, volví a la casa que una vez llamé hogar. Javier ya había llegado. Estaba viendo la televisión en el salón. Al verme, apenas me miró y preguntó con indiferencia: «¿Dónde has estado hasta ahora?» «Fui a ver a mamá un rato. Te he comprado una camisa nueva». Sonreí, una sonrisa que me costó todas mis fuerzas esbozar. Le entregué la bolsa. Javier la cogió sin siquiera mirar dentro, murmuró una y volvió a clavar los ojos en la pantalla. Su indiferencia, en ese momento, fue una bendición. No notó nada extraño en mis ojos. No se dio cuenta de lo forzada que era mi sonrisa. Esa noche, me acosté dándole la espalda, fingiendo estar profundamente dormida. Pero en la oscuridad, mis ojos estaban bien abiertos. Mi guerra acababa de empezar. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Vivir bajo el mismo techo, comer en la misma mesa, dormir en la misma cama con quien me había traicionado era un infierno. Cada mañana, me levantaba temprano para prepararle el desayuno y plancharle la ropa. Cada noche, le esperaba para servirle la cena. Interpreté a la perfección mi papel de esposa abnegada, sin una sola queja. Una sonrisa adornaba siempre mis labios, pero mi corazón se había convertido en piedra. Javier no pareció notar mi cambio, o quizás estaba demasiado ocupado con su nueva felicidad como para prestar atención a esta esposa anticuada. Cuanto más perfecta era mi actuación, más bajaba él la guardia. Seguía saliendo temprano y volviendo tarde, con sus llamadas a escondidas en el baño y sus mensajes borrados a toda prisa. Pero ahora ninguno de sus movimientos se me escapaba. Siguiendo el consejo de mi madre, comencé mi propia investigación, empezando por las finanzas. Antes confiaba plenamente en Javier.
Cada mes me daba una cantidad para los gastos de la casa. El resto, decía, era para ahorrar e invertir. Nunca le pregunté por su sueldo o sus primas. Ese fue mi mayor error. Empecé revisando todos los extractos bancarios de nuestra cuenta conjunta y de la mía de los últimos 2 años. Pasé horas en el despacho, comparando cada cifra, y entonces descubrí algo extraño. Hacía más de un año, Javier había sido ascendido, y su sueldo casi se había duplicado. Lo sabía porque una vez se lo había oído decir a sus amigos por teléfono, pero la cantidad que me daba mensualmente no había aumentado. De hecho, algunos meses había disminuido inexplicablemente con la excusa de que la empresa iba mal y habían recortado las primas. ¿A dónde había ido a parar esa diferencia? Anoté cuidadosamente todas las cifras, todas las fechas anómalas en una libreta. Cuanto más calculaba, más se me helaba la sangre. La cantidad desaparecida en 2 años no era pequeña, era suficiente para comprar un apartamento mediano. A continuación busqué la manera de revisar su teléfono. Esto era mucho más difícil, ya que Javier era muy cuidadoso y casi nunca se separaba de su móvil. Pero la oportunidad llegó. Una noche, se fue a duchar y se dejó el teléfono en el escritorio. El corazón me latía con fuerza. Cerré la puerta de la habitación con pestillo y cogí el teléfono. Por suerte, no había cambiado la contraseña. Tenía muy poco tiempo. Ignoré los mensajes y WhatsApp, sabiendo que habría borrado cualquier rastro. Fui directamente a los contactos. Tras un rápido vistazo no vi ningún nombre de mujer sospechoso, pero me detuve en un nombre guardado de forma extraña. Socio. Altos de Chamartín. Pulsé para ver los detalles. Era un número que no estaba en su lista de WhatsApp. Mi instinto me dijo que algo no cuadraba. ¿Por qué guardar el nombre de un socio con una dirección? Altos de Chamartín era el nombre de un nuevo y lujoso complejo residencial en la zona norte de Madrid. 1, 2, 3, 4, 5, rápidamente. Saqué mi móvil y le hice una foto al número. También revisé el historial de llamadas. El nombre socio, Altos de Chamartín, aparecía con una frecuencia alarmante. Algunos días había hasta 10 llamadas, algunas de más de 1 hora. Y lo más revelador, las llamadas solían ser a mediodía o a altas horas de la noche. Justo en ese momento, oí que el agua de la ducha se detenía. Me sobresalté, salí rápidamente de los contactos, borré el rastro en las aplicaciones recientes y coloqué el teléfono exactamente donde estaba. Segundos después, Javier salió. Mi corazón seguía desbocado, pero mantuve la calma, fingiendo leer un libro. Esa noche le conté mis nuevos descubrimientos a mi madre por teléfono. Mi madre reflexionó un momento y dijo: «Ese número de teléfono, no llames todavía, déjalo estar. En cuanto a Altos de Chamartín, mañana intenta ir por allí a ver qué averiguas. Pero con mucho cuidado, que no te descubra». Sí, lo sé, mamá. Con el dinero, seguiré reuniendo pruebas. Imprimiré todos los extractos. Marca todos los movimientos extraños. Todo tiene que estar por escrito, con papel y tinta, para que tenga valor ante un tribunal. Al colgar, sentí una nueva motivación. El camino por delante estaba lleno de espinas, pero ya no estaba sola. Tenía a mi madre a mi lado, guiando cada uno de mis pasos. Las primeras pistas habían aparecido, y sabía que iba en la dirección correcta. El velo de secreto sobre la traición de Javier comenzaba a levantarse. A la mañana siguiente le dije a Javier que iba a pasar el día en casa de mi madre y que no volvería hasta la noche. A él no le importó lo más mínimo, solo asintió para despacharme. Cuanto más indiferente se mostraba, más fácil era llevar a cabo mi plan. Después de que Javier se fuera a trabajar, no fui directamente a casa de mi madre, sino que conduje hasta el complejo residencial Altos de Chamartín. Era una urbanización nueva, lujosa y privada. La seguridad era muy estricta. 3. Los extraños sin tarjeta de residente no podían entrar libremente. Aparqué en una cafetería enfrente, desde donde podía observar la entrada principal del complejo. Pedí un café, me senté en un rincón discreto y empecé a esperar. El tiempo pasaba lentamente. No sabía qué estaba esperando. ¿Vendría Javier aquí o era solo una coincidencia? Cientos de preguntas daban vueltas en mi cabeza. Cerca de las 12 del mediodía, un coche familiar se acercó lentamente a la entrada. Era el coche de Javier. El corazón se me encogió. Me había mentido diciendo que tenía una reunión con un cliente en las afueras. Y ahora estaba aquí. Su coche se detuvo en el control de seguridad. Pasó una tarjeta y entró directamente al garaje. Así que era cierto. Tenía un apartamento aquí, o su amante vivía aquí. Mi intuición no me había fallado. Sentada en la cafetería, apreté los puños. ¿Qué debía hacer ahora? No podía entrar. Me quedé un rato más intentando pensar.
No podía quedarme sentada esperando sin más. Decidí dar una vuelta por el complejo para ver si podía encontrar más información. Caminé a lo largo de la valla, fingiendo ser una residente que paseaba. Al acercarme al vestíbulo de la Torre B, vi a varios repartidores esperando. Una idea se me ocurrió. Me acerqué a un repartidor joven, le mostré un billete de 50 euros, y le dije en voz baja: «Perdona, ¿puedes ayudarme con una cosilla? Quiero enviarle algo a un familiar en esta torre, pero he olvidado el número del piso. ¿Podrías comprobar en qué apartamento vive la persona con este número de teléfono?» Le leí el número del socio, Altos de Chamartín, que había fotografiado. El repartidor me miró con desconfianza y luego al billete en mi mano, dudando. Me apresuré a añadir: «Es mi hermana, acaba de dar a luz y está muy despistada. Solo quiero darle una sorpresa. Ayúdame, por favor». Al oírme, pareció creerme. Asintió, sacó su dispositivo, introdujo el número en la aplicación interna de la empresa de reparto. Un momento después, levantó la vista y dijo: «Sí, claro. Este número pertenece a la propietaria del apartamento 1708 de la Torre B. Se llama Sofía». Sofía. Un nombre precioso, pero para mí, en ese momento, fue como otra cuchillada. 1708, Torre B. Ya tenía la dirección exacta. Le di las gracias al repartidor, le puse el dinero en la mano y me marché rápidamente. Volví al coche, sintiendo una mezcla de rabia y una extraña satisfacción. Por fin sabía dónde vivía la tercera persona. El apartamento 1708 de la Torre B en Altos de Chamartín. Un apartamento de lujo, sin duda nada barato. Todo el dinero de su sueldo y primas que Javier me había ocultado probablemente se había invertido aquí. Había usado mi dinero, ganado con mi sudor, para mantener a otra mujer, para construir otro hogar. No me fui de inmediato. Me quedé en el coche, mirando fijamente el imponente edificio. Imaginé a Javier y a su amante Sofía, felices juntos en ese acogedor apartamento. Estarían almorzando, charlando, preparándose juntos para recibir a una nueva vida. Mientras tanto, yo, su esposa legítima, estaba aquí sentada, sola, consumida por el dolor y la traición. Una oleada de ira me invadió. Quise subir, llamar a la puerta del 1708 y aclararlo todo. Pero las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza. «Cálmate, no hagas ninguna estupidez». Agarré el volante con fuerza, intentando controlar mi respiración. Todavía no. Aún no era el momento. Necesitaba más pruebas. Pruebas irrefutables. Ese día me quedé en el coche hasta el atardecer. Pasadas las 5 vi salir el coche de Javier del garaje. Se fue, probablemente para volver a casa, para retomar su papel de marido ejemplar. Esperé un poco más y arranqué el coche. Pero no para ir a casa. Conduje hasta una agencia de detectives privados que me había recomendado una amiga. Sabía que había cosas que no podía hacer sola. Necesitaba fotos, videos de Javier y ella entrando y saliendo juntos de ese apartamento. Necesitaba pruebas concluyentes de su relación. Esta guerra tenía que ganarla, y ganarla de forma aplastante. Después de contratar a los detectives, me sentí un poco más tranquila. Al menos ya no tenía que seguir a Javier yo misma, lo cual era peligroso y fácil de descubrir. Les di la dirección del apartamento 1708 y el horario de Javier que conocía. El resto era esperar. Durante ese tiempo, continué con mi actuación. Seguí siendo amable y atenta con Javier. Incluso le sugerí que fuéramos al cine el fin de semana para reavivar la llama. Por supuesto, Javier se negó. Dijo que tenía que reunirse con un socio importante fuera de la ciudad y que no podría volver. Al oírlo, sonreí y le dije: «Bueno, pues ten cuidado y cuídate». Pero por dentro, sabía perfectamente quién era su socio importante y dónde estaba. Unos días después, recibí una llamada de Laura, la esposa de David, un compañero cercano y jefe directo de Javier en la empresa. Nos llevábamos bastante bien y a veces quedábamos para tomar un café o ir de compras. «Isabel, ¿estás libre este fin de semana? Vamos al spa. Últimamente te veo un poco pálida». Acepté encantada. Necesitaba hablar con alguien, desahogar un poco la tensión que me oprimía. Quedamos en nuestro spa habitual el sábado por la tarde. Mientras nos relajábamos, Laura me preguntó de repente: «Oye, Isabel, te voy a preguntar algo, no te enfades. ¿Os pasa algo a ti y a Javier?». Me sobresalté, pero intenté mantener la calma. «¿Por qué lo dices? Estamos bien». Laura me miró con reparo y bajó la voz. «Es que en varias cenas de empresa he notado a Javier muy raro. Actúa como si fuera soltero. Las chicas nuevas de la oficina no paran de tontear con él,
y él no solo no se opone, sino que le sigue el juego encantado. Sentí una punzada en el corazón, pero forcé una sonrisa. Será broma, Laura. Ya sabes cómo es Javier, le gusta mucho bromear. Laura suspiró, sin parecer muy convencida. Dudó un momento y luego me contó algo que me dejó completamente en shock. Esto me lo han contado algunos de su departamento. Dicen que Javier les ha dicho a todos que os divorciasteis hace 2 años. Ahora mismo es el soltero de oro de la empresa. Y todo el mundo se lo cree. Hace 2 años que no te ven por la oficina, y a las cenas y viajes de empresa siempre vas solo. Cada palabra de Laura era como un martillazo en la cabeza. Divorciados desde hace 2 años. Soltero de oro. Así que, para sus compañeros, yo ya no era su mujer desde hacía mucho tiempo. Había montado una farsa perfecta, una red de mentiras sofisticada para ocultar su doble vida. No solo me engañaba a mí, sino a todos los que le rodeaban. El dolor que sentía se transformó en una ira inmensa. Había pisoteado mi honor, negado mi existencia, convertido nuestro matrimonio en una broma. Durante los últimos 2 años, mientras yo cuidaba de nuestro hogar, preocupándome por él representaba otra obra de teatro fuera, una obra en la que él era un hombre de éxito, libre y sin ataduras. Al ver mi palidez, Laura me cogió la mano preocupada. Isabel, ¿estás bien? ¿No será un malentendido? Negué con la cabeza, intentando esbozar una sonrisa torcida. No te preocupes, Laura, seguro que es un error. Se lo preguntaré a Javier cuando vuelva. Pero sabía que no había ningún error. Era la pura verdad. Una verdad cruda y cruel. Explicaba todo, su frialdad, sus viajes de trabajo inesperados, su indiferencia hacia la familia. Porque en su mente, esta familia ya no existía. Al salir del spa, no fui directa a casa. Conduje sin rumbo por las concurridas calles de la ciudad. Pensaba que estaba preparada para lo peor, pero esta verdad me había derrumbado. No solo me era infiel, sino que quería borrarme por completo de su vida. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, lo miré con otros ojos. Miré al hombre que tenía delante, al que una vez amé, a mi marido, pero me sentía como si fuera un completo desconocido. ¿Quién era? ¿Cuántas vidas diferentes había vivido sin que yo lo supiera? No le pregunté por lo que me había contado Laura. Sabía que sería inútil. Lo negaría. Inventaría cualquier excusa. Solo observé en silencio cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, y me di cuenta de que todo era falso. Su sonrisa, su interés superficial, todo era parte de la farsa que había construido. Esa noche, recibí el primer correo de la agencia de detectives. Contenía imágenes muy nítidas. Javier y su amante Sofía entrando de la mano en el vestíbulo del complejo residencial. Javier cargando grandes bolsas, mientras ella se agarraba a su brazo cariñosamente. También había fotos de ellos haciendo la compra en el supermercado, cenando juntos en un restaurante de lujo. Parecían tan felices como una pareja de recién casados. Miré cada foto, y mi corazón ya no sentía dolor, solo un vacío inmenso y odio. Su red de mentiras la desgarraría yo misma, trozo a trozo. Cuanto más profundizaba en la investigación, más me daba cuenta de que la traición de Javier no se limitaba a lo sentimental. Era como un iceberg. La parte sumergida era mucho más grande y aterradora. Tras el shock de saber que Javier se declaraba divorciado ante sus compañeros, una vaga inquietud sobre la casa en la que vivíamos empezó a apoderarse de mí. Esta casa era el resultado del esfuerzo de ambos, pero la mayor parte del pago inicial provino de la ayuda de mis padres. En aquel entonces, mis padres nos dieron una suma considerable para la entrada. El resto lo pedimos al banco. Dijeron que era su regalo de bodas para mí, para que tuviera un hogar estable y no tuviera que preocuparme por alquileres. Javier se mostró muy agradecido, repitiendo una y otra vez que nunca olvidaría la generosidad de sus suegros. Recordar esas palabras ahora solo me producía amargura. Una tarde, con la excusa de ordenar el despacho, empecé a buscar papeles. Le dije a Javier que necesitaba encontrar una antigua póliza de seguro para revisar unas cláusulas. Él no sospechó nada, solo asintió distraídamente. Mi corazón latía con fuerza al abrir el cajón que contenía los documentos de la propiedad. Todos los papeles relacionados con la compra y la hipoteca estaban en una carpeta de cuero marrón. Saqué con cuidado la escritura de la propiedad. Aún recordaba vívidamente el día en que la recibimos, llenos de alegría. En ese momento era el símbolo de nuestro hogar, de nuestro futuro. Pasé las páginas, leyendo atentamente cada línea, y entonces mi corazón se detuvo. En la segunda página, en la sección que detalla a los propietarios, junto a mi nombre y el de Javier, aparecían 2 nombres más, los de mi suegro y mi suegra.
4 nombres, claramente escritos, con el sello oficial de la administración. Me quedé helada. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaban los nombres de mis suegros aquí? ¿Qué derecho tenían sobre esta casa? Me dejé caer en la silla, con la cabeza dándome vueltas. Intenté recordar si alguna vez había firmado algún documento relacionado con esto. Absolutamente no. Ni Javier ni mis suegros me habían mencionado nunca la posibilidad de añadir sus nombres a la escritura. Entonces, ¿de dónde habían salido esos 2 nombres? Una sensación de asco me subió por la garganta. Esto ya no era solo la traición de Javier. Era una conspiración meticulosamente planeada por toda su familia. Me habían tratado como a una tonta, una extraña en mi propia casa. Habían convertido en secreto la propiedad conjunta de nuestro matrimonio. Una propiedad con una contribución enorme de mi familia, en un bien de toda su familia. Temblorosa, fotografié la página de la escritura con los 4 nombres y se la envié inmediatamente a mi madre. Minutos después, mi madre me llamó. Su voz también estaba llena de asombro e ira. Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Desde cuándo lo han hecho sin que tú lo supieras? No lo sé, mamá, de verdad que no lo sé. Nunca he firmado ningún papel así, sollocé. Mi madre guardó silencio un momento para calmarse y luego dijo con voz de acero: Isabel, cálmate y escúchame. Seguro que te engañó para que firmaras algún papel sin que te dieras cuenta. Quizás lo mezcló con otros documentos y te lo dio a firmar. ¡Qué gente tan retorcida! Pero no te preocupes, guarda bien esa escritura, que no sepa que lo has descubierto. Deja que yo me encargue. Tengo un conocido que trabaja en el registro de la propiedad. Le pediré que revise todo el expediente original de esta casa. Tenemos que averiguar si falsificaron tu firma o qué truco usaron. Las palabras de mi madre fueron un bálsamo que me ayudó a calmarme. Tenía razón, no podía derrumbarme ahora. Tenía que descubrir la verdad. Esta traición había ido demasiado lejos. Había afectado a mi familia, al esfuerzo y al amor que mis padres me habían dado. No solo querían robarme a mi marido, también querían robarme mi casa. Nunca dejaría que se salieran con la suya. Esa noche, Javier llegó a casa con la misma expresión indiferente de siempre. Incluso me preguntó si había encontrado la póliza de seguro. Sonreí, una sonrisa helada. Sí, la encontré. La guardé muy bien. Lo miré fijamente a los ojos, buscando un rastro del hombre al que una vez amé. Pero no, solo quedaba falsedad y cálculo. Él y toda su familia habían tejido una red para atraparme, para arrebatarme todo lo que era mío. Pero se equivocaban. La presa que creían débil no se dejaría vencer tan fácilmente. Aún no me había recuperado del asunto de la escritura cuando llegó un nuevo ataque. Esta vez, directo. Una noche, mientras revisaba las pruebas que había reunido, mi teléfono me notificó una nueva solicitud de amistad en WhatsApp de un número desconocido. El nombre era Sol de la Mañana. La foto de perfil, un girasol. Normalmente no acepto solicitudes de extraños, pero un presentimiento me impulsó a mirar su perfil. Mi corazón se encogió una vez más. El perfil de Sol de la Mañana estaba lleno de fotos de una mujer embarazada y feliz. Y esa mujer no era otra que Sofía, la amante de mi marido. Había una foto de ella en el balcón del apartamento de Altos de Chamartín, con la ciudad nocturna de fondo. Otra, en el coche de Javier, con la mano en el vientre y una sonrisa de satisfacción. Y la más dolorosa, una foto de ella con Javier, con la cabeza apoyada en su hombro, ambos sonriendo a la cámara. La foto iba acompañada del texto: Solo deseo que mi pequeño nazca sano, se parezca a papá y quiera mucho a mamá. La sangre me hervía. Era una provocación descarada. Quería que viera todo esto. Antes de que pudiera decidir si aceptar o no la solicitud, llegó un mensaje. Hola Isabel, soy Sofía. Miré fijamente la pantalla. ¿Se atrevía a escribirme directamente? Respiré hondo, intentando mantener la calma como me había aconsejado mi madre. No respondí, solo leí. Unos segundos después llegó otro mensaje. Sé que ya sabes lo de Javier y yo. No quiero ocultarte nada. Nos queremos de verdad. Javier me dijo que lo vuestro se acabó hace mucho tiempo, solo que no ha encontrado el momento adecuado para decírtelo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me marcaron las venas. Ese tono, a la vez inocente y descarado, me dio ganas de estrellar el móvil contra la pared, pero no lo hice. Sabía que esto también era una prueba. Hice capturas de pantalla de todos los mensajes. Al ver que no respondía, Sofía continuó su ataque. Esta vez envió una ecografía. Es nuestro hijo, Isabel. Estoy de 5 meses, está muy sano. El médico dice que se parece a su padre. La bilis me subió a la garganta.
Estaba usando al bebé para atacarme. A mí, la esposa legal que no tenía hijos. 4 años de matrimonio, y también habíamos deseado tener hijos, pero Javier siempre decía que quería centrarse en su carrera. Resulta que no era que no quisiera tener hijos, sino que no quería tenerlos conmigo. Los días siguientes, Sofía me acosó constantemente con mensajes y fotos. A veces era una foto de Javier cocinando para ella, otras, un video de él acariciando su vientre y hablando con el bebé. Presumía de cómo Javier le compraba cosas caras, de cómo le había prometido un futuro feliz. Su objetivo era claro: provocarme, hacerme perder la calma, obligarme a montar un escándalo y pedir el divorcio. De esa manera, ella se convertiría, por derecho propio, en la vencedora. Le conté a mi madre lo que estaba pasando. Tras escuchar, mi madre soltó una risita burlona. Esa chica es muy ingenua. ¿Cree que con esos juegos de niños te va a derrumbar? Deja que envíe lo que quiera. Cuanto más callada estés, más se enfadará ella. Haz capturas de pantalla de todo, guárdalo como prueba. Cuando llegue el momento de ir a juicio, todo esto mostrará su verdadera cara, la de una tercera persona descarada y manipuladora. Pero es muy difícil, mamá. Cada vez que veo un mensaje suyo, no puedo contenerme. Pues tómatelo como si estuvieras viendo una obra de teatro. Una obra cuyo final ya conoces. Mantén la calma y observa qué otros trucos se saca de la manga. Cuanto más tranquila estés, más control tendrás, ¿entiendes? Siguiendo el consejo de mi madre, intenté controlar mis emociones. Ya no me dolían las provocaciones de Sofía. En su lugar, sentía lástima por ella. Se regodeaba pensando que le había robado un buen hombre, una familia feliz, sin saber que ella también era solo una pieza en el plan de Javier y su familia. Un hombre que había tratado con tanta crueldad a la mujer con la que había compartido cama durante 4 años, podría hacerle lo mismo a ella algún día. No respondía ningún mensaje ni bloqueé su cuenta. Me quedé ahí, como una espectadora silenciosa, reuniendo cada prueba para el golpe final. Creía que la desfachatez de Sofía se limitaría a presumir de su relación y del embarazo. Pero me equivocaba. Un día, me envió un mensaje cuyo contenido me dejó verdaderamente atónita. He oído a Javier decir que el día de vuestra boda, tus padres te regalaron un juego de joyas de oro de la familia, un aderezo antiguo precioso, ¿verdad? A mí también me encanta ese estilo. Seguro que cuando nos casemos, le pediré a Javier que me compre uno igual. Leí y releí el mensaje. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Ese aderezo era una reliquia de valor incalculable de mi madre. Me lo entregó el día de mi boda, pidiéndome que lo cuidara. No solo tenía un gran valor material, sino también un profundo significado sentimental, la bendición de toda mi familia. Aparte de mí, Javier y mis padres, nadie sabía de su existencia. ¿Por qué Javier le habría hablado a su amante de algo tan personal? ¿Y por qué ella lo mencionaba precisamente ahora? Mi instinto me dijo que algo iba muy mal. Corrí al dormitorio, donde estaba la caja fuerte en la que guardábamos los documentos y objetos importantes. Había 2 llaves. Una la tenía yo, la otra, Javier. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura y marqué la combinación. La pesada puerta de acero se abrió. Dentro, el vacío. La caja de terciopelo rojo que contenía el aderezo de oro de mi abuela había desaparecido. La carpeta con la escritura original de la casa tampoco estaba. Solo quedaban algunas libretas de ahorro a mi nombre y un poco de efectivo. Sentí que se me iba toda la fuerza del cuerpo. Me derrumbé en el suelo. Se lo habían llevado. Javier había abierto la caja fuerte y se había llevado el regalo más preciado de mi boda. Se había llevado los papeles de la casa. Se lo había llevado todo. No solo me había traicionado sentimentalmente y engañado económicamente, sino que era un ladrón. Un ladrón en su propia casa. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Ya no era el dolor de una esposa traicionada, sino la herida profunda de ver la confianza pisoteada de la manera más cruel. Había pensado que, aunque ya no me quisiera, al menos quedaría algo de afecto entre nosotros. Pero no. Su acción demostraba que para él yo no era nada. Todos los recuerdos, todo el cariño, los había tirado a la basura sin piedad. Llamé a mi madre, con la voz ahogada por los sollozos. Mi madre, al oírme, guardó un largo silencio. Podía sentir la ira creciendo en su interior a través de su respiración pesada al otro lado de la línea. Muy bien, malditos desgraciados. Han llegado a este punto. No solo quieren que te vayas con las manos vacías, sino que quieren robarte hasta lo que es tuyo. De repente, su tono se volvió frío y decidido. Isabel, no llores más. Las lágrimas no solucionan nada ahora. Escúchame. Al llevarse la escritura y las joyas,
Se han puesto la soga al cuello ellos mismos. Tú actúa como si no te hubieras dado cuenta de nada, no dejes ver absolutamente nada. Déjalos que se regodeen, yo encontraré la manera de solucionarlo. No entendía qué pensaba hacer mi madre, pero su calma me tranquilizó. Me sequé las lágrimas e intenté ponerme en pie. El dolor se había convertido en rabia. La debilidad, en una voluntad de hierro, me habían quitado lo que era mío, y yo lo recuperaría con creces. Ya no sentía nada por este matrimonio. Lo único que quería ahora era justicia. Justicia para mí y para mi familia. Miré la caja fuerte vacía y me prometí a mí misma: Javier, tú y tu familia, disfrutad mientras podáis, porque vuestra felicidad no va a durar mucho más. Tras el shock de perder el regalo de bodas y la escritura, seguí el consejo de mi madre al pie de la letra. No di ninguna señal de que sabía lo que había pasado. Seguí actuando a la perfección, tanto que a veces me daba asco a mí misma. Pero cada vez que miraba la caja fuerte vacía, mi odio se avivaba. Mientras tanto, mi madre se puso en marcha. Tenía una vieja amiga cuyo marido había trabajado en el registro de la propiedad de la ciudad. Aunque ya estaba jubilado, aún conservaba sus contactos. Mi madre fue a pedirle ayuda, contándole la historia con tacto, diciendo solo que quería revisar la documentación de la casa de su hija por unas dudas que tenía, por si había algún error. Unos días después, la amiga de mi madre la llamó. La información que le dio confirmó nuestras peores sospechas. ¿Carmen? Lo he comprobado. Efectivamente, en la escritura de la casa de tu hija, se hizo un trámite para añadir los nombres de tus consuegros. La solicitud se presentó hace casi un año. Mi madre contuvo la rabia y preguntó: ¿y en el expediente están las firmas de mi hija y su marido? Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego la respuesta: sí, claro. Por ley, para añadir o cambiar la titularidad de un bien ganancial, es obligatoria la presencia y la firma de ambos cónyuges ante notario. En el archivo hay un contrato notarial con las firmas tanto de Isabel como de Javier. Al oír esto, mi madre lo entendió todo. Le dio las gracias a su amiga y colgó, con el rostro endurecido. Esa noche, cuando fui a su casa, me llevó a su habitación y me contó todo. Tal y como sospechaba, te engañó para que firmaras papeles falsos, afirmó mi madre. Intenté hacer memoria. Hace casi un año, ¿qué pasó de especial en esa época? Fruncí el ceño, pensando. Y entonces un vago recuerdo apareció. Mamá, ya me acuerdo. Por esa época, Javier me dio un fajo de papeles muy grueso y me pidió que los firmara. Me dijo que era la solicitud para un préstamo preferente para empleados de su empresa, para invertir en algún proyecto interno. Me dijo que el papeleo era complicado, que necesitaba muchas firmas y que ya me había marcado dónde tenía que firmar. En ese momento no sospeché nada, y como tenía prisa para ir a trabajar, firmé sin leerlo detenidamente. Mi madre dio un golpe en la mesa. Dios mío, era eso. Mezcló el documento de consentimiento para añadir a sus padres a la escritura con la solicitud del préstamo para engañarte. ¡Qué desgraciado! Él y su familia lo han calculado todo desde hace mucho tiempo. La verdad revelada me llenó de rabia y de autocrítica por haber sido tan ingenua, tan confiada. Había firmado yo misma los papeles que me despojaban de mi propiedad sin darme cuenta. Su plan era demasiado retorcido, demasiado sofisticado. Se habían aprovechado de mi confianza para apuñalarme por la espalda. ¿Y ahora qué hacemos, mamá? La firma es mía. ¿Cómo voy a negarlo? Pregunté preocupada. Mi madre me miró, con una agudeza inusual en sus ojos. La firma es real, pero el propósito de la firma fue fraudulento. Esto es un delito de estafa y apropiación indebida. Tranquila, no vamos a montar un escándalo ahora. Dejemos que piensen que su plan ha salido a la perfección. Mientras, reuniremos más pruebas sobre cómo te engañó para que firmaras. ¿Recuerdas si había alguien más presente? ¿O algún mensaje, algún correo que te enviara sobre ese préstamo preferente? Negué con la cabeza. Estábamos solos en casa, y sobre esas cosas importantes siempre me lo decía de palabra, rara vez por mensaje. Mi madre se quedó pensativa. No importa. Si no hay pruebas directas, buscaremos pruebas indirectas. Déjamelo a mí. Tu trabajo ahora es mantener la calma. Cuanto más débil e ingenua parezcas, más se confiarán y más errores cometerán. Salí de casa de mi madre con el corazón apesadumbrado, pero con las ideas más claras. La conspiración de la familia de mi marido había sido descubierta. Ya no era una víctima a ciegas. Sabía quiénes eran mis enemigos y cuál era su objetivo. Lo querían todo, y yo no les daría nada. Lucharía esta batalla hasta el final, no solo para recuperar mis bienes, sino también para restaurar el honor y la justicia que me habían arrebatado. Después de que mi madre y yo descubriéramos el complot para apoderarse de la casa,
La familia de Javier parecía no sospechar nada. Seguían tranquilos, creyendo que todo iba según su perfecto plan. Quizás porque me veían callada y sumisa, Javier comenzó a tender una nueva trampa, una aún más grande, dirigida a mis ahorros personales. Últimamente, Javier había cambiado de actitud de forma drástica. Ya no era frío e indiferente. Al contrario, se mostraba sorprendentemente tierno y atento. Volvía a casa más temprano. A veces me traía flores. E incluso me ayudaba con las tareas domésticas. Recordaba anécdotas de cuando empezamos a salir. Hablaba de los planes de futuro que habíamos hecho. Su actuación era tan perfecta que, si no hubiera conocido su verdadera cara, quizás me habría ablandado, habría creído que realmente se había arrepentido. Pero no fue así. Este cambio repentino solo me puso más alerta. Sabía que detrás de esa dulzura se escondía un plan aún más amargo. Y no tuve que esperar mucho. Una noche, después de cenar, Javier me preparó una tila y se sentó a mi lado, con expresión emocionada. Isabel, tengo algo que quiero hablar contigo. ¿Qué es, cariño? Fingí curiosidad. Él bajó la voz, como si fuera un secreto. En mi empresa están haciendo una ampliación de capital interna para invertir en un gran proyecto inmobiliario en la Costa del Sol. Es una oportunidad solo para directivos. Nadie de fuera lo sabe. La rentabilidad mínima garantizada es del 30% anual. Totalmente seguro. Bebí un sorbo de tila, reprimiendo una sonrisa burlona. Otra vez la misma táctica de la inversión interna, pero seguí mostrándome interesada. ¿De verdad? ¿Tanta rentabilidad? ¿Pero no hay riesgos? Tranquila, el proyecto ya está aprobado por los altos cargos. Todos los papeles legales están en regla, lo he revisado todo. Es una apuesta segura. Pensaba poner todos mis ahorros, pero me falta un poco. Al llegar a este punto, se detuvo y me miró con intención. Sabía que la parte principal de la obra estaba a punto de comenzar. ¿Cuánto te falta? Lo he calculado. Si tuviéramos unos 60.000 euros más, nuestra inversión sería perfecta, tendríamos la máxima rentabilidad. Recuerdo que tienes una cuenta de ahorros con más o menos esa cantidad, ¿verdad? El dinero que te dieron tus padres. Su objetivo estaba claro, 60.000 euros. Era el dinero que mis padres me habían dado para mis gastos, para imprevistos. Lo tenía en una cuenta de ahorros y apenas lo había tocado. Javier sabía perfectamente de la existencia de ese dinero. Al verme en silencio, me cogió la mano con fervor. Isabel, sé que es tu dinero, pero piénsalo. Somos un matrimonio, tu dinero es mi dinero y mi dinero es el tuyo. Invertimos juntos y compartimos los beneficios. Cuando tengamos las ganancias, te compraré lo que quieras. Nos iremos de viaje por todo el mundo, para compensar todos estos años en los que he estado tan centrado en el trabajo que te he descuidado. Sus palabras eran dulces, tentadoras. Pintaba un futuro maravilloso, apelando al deseo de una esposa de arreglar su matrimonio. Si hubiera sido la Isabel de hace unos meses, probablemente se lo habría dado todo sin dudar. Pero ahora, solo me parecía ridículo. Sin embargo, no me negué de inmediato. Quería ver cómo continuaba la función. Mostré indecisión. Pero es mucho dinero. Necesito tiempo para pensarlo. Javier se mostró comprensivo al instante. Claro. Piénsalo bien. Pero date prisa. Las plazas son limitadas. Solo esta semana. La gente de mi empresa se está peleando por ellas. Los días siguientes, Javier me presionó constantemente. Me enviaba documentos confidenciales sobre el proyecto, tablas de rentabilidad muy atractivas. Incluso hizo que un compañero me llamara, haciéndose pasar por un asesor, para confirmar la viabilidad y seguridad del proyecto. Todo estaba orquestado de forma impecable, sin fisuras. Fingí estar completamente convencida. Le dije a Javier que estaba de acuerdo y quedé con él para ir al banco el fin de semana a retirar el dinero y firmar el contrato. Javier estaba exultante. Me abrazó, no paraba de darme las gracias y de hacerme promesas. Al ver la sonrisa de triunfo que no podía ocultar en su rostro, solo sentí un asco infinito. La trampa estaba tendida, pero él no sabía que la presa que pretendía cazar también estaba esperando para hacerle caer en la suya. El viernes, día acordado para ir al banco y firmar, llegó. Esa mañana, Javier se levantó muy temprano, con una alegría que no podía disimular. Se puso su mejor traje, silbando alegremente. Incluso fue a la cocina a ayudarme con el desayuno, algo que no había hecho en 4 años. Al verlo así, supe que estaba contando los segundos para tener esos 60.000 euros en sus manos. Yo también me preparé. Me puse un vestido sencillo, me maquillé ligeramente, y no olvidé coger la libreta de ahorros y mi DNI.
Ya le había contado a mi madre el plan de Javier. Ella solo me dijo una cosa: ve con él. Del resto, me encargo yo. A las 9 en punto, Javier y yo salimos. Él, galantemente, me abrió la puerta del coche, con la misma ternura de nuestros primeros días. De camino al banco, no paraba de hablar de sus planes de futuro una vez que recibiéramos los beneficios de la inversión. Nos compraremos un coche nuevo, más espacioso. ¿Qué te parece? Y a final de año, nos vamos de viaje por Europa. ¿Qué país te gustaría visitar? Yo solo sonreía y asentía, pensando para mis adentros que el único viaje que él estaba a punto de emprender era un viaje al fondo de sus propias mentiras. Llegamos al banco. Javier aparcó y entramos juntos. Se mostró muy profesional, hablando con el empleado sobre la retirada de una gran suma de dinero. Mientras yo realizaba los trámites, a punto de firmar el documento de retirada, mi teléfono sonó insistentemente. Era mi madre. Miré a Javier con expresión de disculpa y contesté: ¿Mamá? ¿Qué pasa? Al otro lado, la voz de mi madre sonaba alarmada, entrecortada por sollozos. Isabel, tu padre ha tenido un ictus. Está en urgencias. Ven al hospital ahora mismo. El médico dice que está muy grave. Sentí un nudo en el estómago. Aunque sabía que era parte del plan, la voz tan realista de mi madre me encogió el corazón. Me esforcé por interpretar mi papel. ¿Qué dices? ¿En qué hospital está? En el Gregorio Marañón. Ven ya, Isabel. Tengo mucho miedo. Colgué, pálida como un fantasma, con las manos y las piernas temblando. Javier, al verme, preguntó: ¿Qué pasa, Isabel? ¿Por qué estás tan pálida? Papá, ha tenido un ictus y está en urgencias. Tengo que ir ahora mismo, dije con la voz rota. Sin esperar su reacción, cogí mi bolso y los papeles de la mesa y salí corriendo del banco. Javier se quedó perplejo un momento y luego corrió detrás de mí. Isabel, espera, te llevo. No hace falta. Puedo ir sola. Le aparté la mano, paré un taxi que pasaba y me fui. Dejé a Javier plantado en la puerta del banco con el contrato de inversión a medio hacer. Ya en el taxi, respiré aliviada. La actuación de mi madre había sido perfecta. Le envié un mensaje. Ya voy. Unos segundos después, respondió: Muy bien. Ven directa a urgencias. Te espero aquí. Llegué al hospital y, efectivamente, vi a mi madre sentada en la sala de espera de urgencias, con una expresión de auténtica preocupación. Al verme, me llevó a un rincón. ¿Qué tal? ¿Has sospechado algo, Javier? No, mamá. Tu actuación ha sido increíble. Hasta a mí me has asustado. Mi madre suspiró aliviada. Tenía que ser así para que se lo creyera. Ahora escúchame. Ve a consulta general. Di que te duele la cabeza y que estás mareada. Pide que te tomen la tensión y que te hagan unos análisis básicos. Quédate aquí hasta la tarde. Llamaré a Javier y le diré que tu padre está fuera de peligro, pero que tú te has desmayado por la preocupación y tienes que quedarte en observación. Así no sospechará nada. ¿Y el dinero, mamá? Dame la libreta. La retiraré ahora mismo y lo transferiré todo a otra cuenta más segura. Esto hay que hacerlo ya, no podemos esperar. Asentí y le di la libreta. Al ver a mi madre marcharse a toda prisa, sentí una gran ternura por ella. Por mi culpa, tenía que esforzarse, preocuparse y planearlo todo. Me prometí ser aún más fuerte para no defraudarla, para acabar con esta amarga farsa lo antes posible. El plan de Javier para estafarme los 60.000 euros había fracasado por completo. No solo no consiguió el dinero, sino que sembró más dudas en mí y añadió más pruebas de su engaño. Tras el fallido ingreso de mi padre, Javier se mostró muy decepcionado e irritable. Dejó de actuar con dulzura y volvió a su habitual frialdad. Me preguntaba constantemente por el dinero, diciendo que la oportunidad de inversión estaba a punto de expirar, que yo había dejado pasar una gran oportunidad para ambos. Yo me excusé diciendo que con mi padre enfermo no tenía cabeza para pensar en dinero, que necesitaba tiempo para cuidarlo. Además, los gastos del hospital y los medicamentos eran elevados, y necesitaba guardar ese dinero por si acaso. Al oírme, Javier no pudo hacer nada, solo se marchó enfadado. No sabía que todo ese dinero ya había sido transferido por mi madre a una cuenta a su nombre, completamente a salvo. El fracaso de su plan pareció agotar la paciencia de Javier. Cada vez pasaba menos tiempo en casa. A veces, no lo veía en 2 o 3 días. Decía que tenía que viajar por trabajo, pero yo sabía que estaba con la otra mujer en su apartamento de Altos de Chamartín. Un domingo por la tarde, después de visitar a mis padres, sentí un extraño impulso. Quería saber qué estaban haciendo después del fracaso del intento de estafa. ¿Estarían tramando algo nuevo?
Decidí conducir hasta la urbanización de lujo. Esta vez no me senté en la cafetería de enfrente. Aparqué en una callejuela cercana y me acerqué a pie. No pretendía vigilar si Javier estaba en el apartamento. Solo quería dar una vuelta por si descubría algo por casualidad. Al pasar por una elegante tetería en la planta baja del centro comercial, justo debajo de la Torre B, una escena familiar me golpeó. A través del gran ventanal, vi a Javier. No estaba solo con Sofía. Sentados en la misma mesa estaban mi suegro y mi suegra. Los cuatro, reunidos en torno a una mesa redonda, en un ambiente increíblemente cálido y feliz. Mi suegra estaba pelando una manzana y dándosela en la boca a Sofía. Mi suegro charlaba animadamente con Javier. Y Javier, sentado al lado de Sofía, tenía una mano en su vientre abultado y con la otra le apartaba cariñosamente un mechón de pelo de la frente. Realmente parecían una familia feliz y completa, esperando juntos la llegada de un nuevo miembro. Me quedé paralizada fuera, separada de ellos solo por un cristal. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Ya no oía los coches ni las voces de la gente. Mis ojos solo veían esa imagen, una imagen hermosa pero increíblemente cruel. Así que era cierto. Todas mis sospechas eran verdad. No era solo Javier, sino toda su familia, sus padres, a quienes yo había respetado y llamado papá y mamá. Todos lo sabían. No solo no habían aconsejado a su hijo, sino que habían aceptado y fomentado gustosamente esta relación ilícita. Juntos me habían engañado. Juntos habían planeado arrebatarme mis bienes para allanar el camino al amante y a su futuro nieto. Una alianza familiar formada en mi contra. Para ellos, yo solo era un obstáculo, una espina que había que arrancar. Los años de afecto como nuera, mis cuidados, todo carecía de valor. El dolor en mi pecho ya no era el de un amor traicionado, sino la amargura de ver el afecto familiar pisoteado. Había llegado a pensar que quizás mis suegros no lo sabían, que también eran víctimas del engaño de Javier. Pero no, eran cómplices, los cerebros detrás de todo. No lloré, mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Me quedé allí, viéndolos reír y charlar, viendo cómo cuidaban a su nueva nuera. Saqué mi teléfono en silencio y capturé ese momento. Esta foto, junto con todas las demás pruebas, sería mi arma. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás ni una sola vez. A partir de ese momento, no quedaba en mi corazón ni un ápice de afecto o esperanza. Esta guerra ya no era solo entre Javier y yo, era una guerra entre yo y toda su familia. Y no iba a perder. La foto de la familia de Javier reunida con su amante fue como un veneno que mató el último vestigio de afecto que quedaba en mí, pero al mismo tiempo fue un revulsivo que me hizo más fuerte y decidida que nunca. Mi madre y yo sabíamos que no podíamos seguir a la defensiva. Teníamos que atacar, descubrir sus planes al detalle para poder anticiparnos. ¿Pero cómo saber lo que estaban pensando? La idea se le ocurrió a mi madre una mañana, una idea tan audaz que me dejó atónita. Voy a ingresar en el hospital, dijo, con una calma pasmosa. ¿Qué dices, mamá? Si no te pasa nada. Si no me pasa nada, fingiré que sí, me guiñó un ojo. ¿No te das cuenta de que un hospital es el mejor lugar para enterarse de cosas? Allí la gente es vulnerable, se abre más fácilmente, sobre todo las mujeres. ¿Quién sabe? A lo mejor tenemos suerte. El plan de mi madre sonaba descabellado, pero pensándolo bien, tenía sentido. Era una jugada arriesgada, pero en nuestra situación, necesitábamos jugadas así. Mi madre tenía antecedentes de hipertensión. Con quejarse de dolor de cabeza y mareos, podría conseguir que la ingresaran en observación unos días. Así que mi madre ingresó de nuevo, en el mismo hospital Gregorio Marañón donde ya había representado la escena del ictus. La ubicaron en una habitación compartida con otras 3 camas. Mi madre desplegó rápidamente sus dotes diplomáticas. En una sola mañana, ya se había hecho amiga de sus 2 compañeras de habitación. Les ofreció fruta y dulces, les preguntó por sus dolencias, les contó chistes para animarlas, y la suerte nos sonrió de una manera increíble. Esa tarde, la última cama de la habitación fue ocupada. Era una mujer de la edad de mi madre, vestida con sencillez y de rostro afable. Había venido a cuidar a su marido, que tenía cálculos renales. Tras unas pocas palabras, mi madre supo que se llamaba Pilar. Rápidamente se pusieron a hablar. Hablaron de sus hijos, de sus familias, de las preocupaciones de la vejez. Mi madre, siguiendo el plan, comenzó a quejarse de su yerno desagradecido, sin mencionar ni a Javier ni a mí. Solo contó que su hija se había casado con un mal hombre y que estaba sufriendo mucho. Pilar se mostró muy comprensiva. Le dio una palmadita en el hombro a mi madre para consolarla
Y también empezó a contar sus propias historias familiares para compartir. Lo que me cuenta me hace pensar en mi sobrina. Mi sobrina, Sofía, también ha tenido mala suerte en el amor. Pero por suerte, ahora ha encontrado a un chico muy bueno. Es jefe de departamento en una gran empresa, guapo y muy capaz. Va a dejar a su mujer para casarse con mi sobrina. Al oír el nombre de Sofía, a mi madre le dio un vuelco el corazón, pero su expresión no cambió. Fingió sorpresa. ¿De verdad? ¡Qué suerte para su sobrina! Pero, ¿por qué tiene que dejar a su mujer? ¿Le pasa algo a ella? Pilar, quizás viendo en mi madre a una persona afín con la que compartir confidencias, no dudó en desahogarse. Se acercó al oído de mi madre y le susurró como si fuera un gran secreto. Ay, señora, la mujer es estéril y ya no es ninguna niña. Llevan años casados y nada. La familia de él quiere un heredero. Por suerte, mi Sofía es lista. Ya está embarazada de un niño. Sus futuros suegros la adoran. El otro día fueron todos a comer juntos, y la abuela le daba la comida en la boca. Mi madre memorizaba cada palabra de Pilar. Siguió tirando del hilo. ¿Y cuándo piensan casarse? Pues tendrán que esperar a que nazca el niño. Ya falta poco. El chico se llama Javier, ya lo ha dicho. En cuanto nazca el niño, tendrá la excusa perfecta para pedir el divorcio. La casa, los bienes de la mujer, sus padres ya lo tienen todo arreglado. La exmujer se irá con una mano delante y otra detrás, por no saber cuál es su sitio y encima no poder tener hijos. Pilar lo contaba con regodeo, orgullosa del plan de sus futuros parientes políticos, sin saber que quien la escuchaba era la madre de esa exmujer. Mi madre, al oírlo, sintió una tormenta por dentro, pero por fuera mantuvo una expresión compasiva. Es verdad, hoy en día, una mujer sin hijos lo tiene muy difícil. Bueno, pues me alegro por su sobrina. Esa noche, cuando Pilar ya dormía, mi madre salió sigilosamente al pasillo para llamarme. Me contó toda la conversación, sin omitir un solo detalle. La escuché, temblando de rabia. Así que todo su plan había quedado al descubierto. Estaban esperando a que naciera el bebé para usarlo como su carta de triunfo, para acorralarme, para robarme todo de forma legal. Ya lo sé, dijo mi madre al otro lado de la línea, con una voz gélida. Quieren jugar sus cartas. Pues jugaremos. Dejemos que se regodeen, dejemos que nazca el bebé. Ese será también el momento en que se baje el telón de esta farsa. El tiempo que siguió transcurrió en una tensa calma. Como mi madre y yo conocíamos sus planes, cada movimiento de Javier estaba dentro de nuestras previsiones. Cada vez venía menos a casa, y cuando lo hacía, traía consigo una atmósfera pesada e incómoda. Ya no tenía paciencia para actuar. Su crudeza se manifestaba en cada mirada, en cada palabra. La agencia de detectives seguía enviando informes puntualmente. El vientre de Sofía crecía, y la fecha del parto se acercaba. Javier la llevaba de compras para el bebé, a las revisiones médicas, cuidándola como un marido devoto. Al ver esas fotos, ya no sentía dolor, solo un desprecio infinito. Y el día llegó. Un lunes por la mañana, Javier hizo las maletas a toda prisa. Me dijo con una alegría inusual: «Cariño, tengo que ir a un viaje de trabajo inesperado a Sevilla unos días. Hay un contrato muy importante que firmar. Cuídate mucho en casa, ¿vale?» Claro, ten cuidado, sonreí, mientras le ayudaba con la maleta y le planchaba unas camisas, interpretando mi papel de esposa abnegada hasta el final. Me dio un abrazo superficial y se fue a toda prisa. Al ver su coche desaparecer tras la puerta, la sonrisa se borró de mi rostro. Sabía perfectamente cuál era su contrato importante. Menos de una hora después, recibí un mensaje de los detectives. El sujeto no ha ido al aeropuerto. Ha llegado a la clínica Ruber Internacional. Adjuntaban una foto del coche de Javier en el aparcamiento del hospital. Ese día fue como ver una película en directo. Recibí actualizaciones constantes con fotos y mensajes. Javier y sus padres, sentados en la sala de espera de maternidad, con cara de preocupación y expectación. Unas horas después, llegó otra foto. Javier sostenía en brazos a un bebé recién nacido, sonrosado, con el rostro radiante de felicidad. Mis suegros, a su lado, no paraban de sonreír, con la mirada fija en su nieto, sin poder ocultar su orgullo. El mensaje decía: niño, 2 kilogramos, madre e hijo en perfecto estado. Su hijo había nacido, el bebé que toda su familia esperaba, su carta de triunfo, había llegado. Los días siguientes, Javier se quedó en el hospital. Me mintió diciendo que el trabajo en Sevilla se había complicado y que tenía que quedarse unos días más para solucionarlo. Cada noche me llamaba, con voz cansada,
quejándose del trabajo, de las reuniones interminables. Estoy agotado, Isabel. Solo quiero acabar pronto para volver contigo. Escuchaba sus mentiras por teléfono mientras miraba las fotos que acababan de enviarme los detectives. Javier preparando un biberón, Javier cambiando un pañal con torpeza, Javier pelando una manzana para Sofía, toda la familia reunida alrededor de la cama del hospital, riendo y charlando. El cruel contraste ya no me hería, solo fortalecía mi determinación. Le respondía con dulzura: trabajas demasiado, cuídate mucho, te espero en casa. Cada una de mis palabras era una aguja clavándose en su falsedad, aunque él no lo supiera. Disfrutaba de su paternidad, inmerso en la felicidad de su nueva familia, sin saber que cada uno de sus actos, cada una de sus mentiras, estaba siendo cuidadosamente documentado, esperando el día en que todo saliera a la luz. Después de una semana en Sevilla, Javier volvió a casa. Intentaba parecer cansado por el trabajo, pero no podía ocultar la alegría que se reflejaba en sus ojos. Me trajo una caja de dulces, diciendo que era un regalo de Sevilla. La acepté, sonriendo y dándole las gracias, mientras por dentro me reía de su torpe actuación. Mi madre y yo sabíamos que, con el bebé ya nacido, no tardarían en actuar. Su siguiente objetivo, después de la casa y mis ahorros, sería sin duda el dinero que quedaba en nuestra cuenta conjunta. Era el dinero que habíamos ahorrado en los primeros años de matrimonio. Aunque no era una fortuna, era una cantidad considerable. No podía permitir que se llevaran también lo último que quedaba. Tenemos que actuar antes de que ellos lo hagan, dijo mi madre con determinación. Inmediatamente, contacté con mi prima, Ana, que era directora de la sucursal bancaria, donde teníamos la cuenta conjunta. Quedé con ella en una cafetería discreta y le conté toda mi historia. Ana se enfureció al oírme. Dios mío, no puedo creer que exista gente tan despreciable. No te preocupes, Isabel, te ayudaré. Eres titular de la cuenta. Tienes todo el derecho a sacar el dinero. Lo haremos mañana mismo. A la mañana siguiente, fui al banco a ver a Ana. Llevé toda mi documentación. Con la excusa que habíamos preparado, le dije a los empleados que necesitaba retirar todo el dinero de la cuenta para pagar una operación de mi padre después del ictus. Era una razón totalmente plausible, nadie podía dudar. Con la ayuda de Ana, todos los trámites se realizaron de forma rápida y sin problemas. Todo el dinero de la cuenta conjunta fue retirado. Inmediatamente, llevé el dinero a otro banco y lo ingresé todo en la cuenta de mi madre. Solo cuando tuve el justificante de la operación en la mano, pude respirar aliviada. El último muro de contención financiero estaba levantado. Ahora Javier y su familia no podrían tocar ni un céntimo mío. Efectivamente, solo unos días después Javier empezó a hablar de dinero. Dijo que Sofía estaba débil después del parto y que necesitaba una suma importante para recuperarse y cuidar del bebé. Me sugirió que sacáramos dinero de la cuenta conjunta para cubrir los gastos. Le respondí con calma: el dinero de la cuenta conjunta lo saqué todo para los gastos del hospital de papá. ¿No te acuerdas? Tuvieron que operarlo de urgencia. Fue muy caro. Javier se quedó de piedra, su rostro cambió de color. Rápidamente sacó el teléfono para comprobar el saldo. Al ver que solo quedaban unas decenas de euros, su cara se ensombreció. Me preguntó con voz dura: ¿por qué sacaste el dinero sin consultarme? Lo miré directamente a los ojos, con voz gélida. ¿Y por qué usaste mi tarjeta de crédito para comprarle cosas a tu amante sin consultarme? ¿Por qué te llevaste a escondidas mi regalo de bodas y la escritura de la casa sin decirme una palabra? Mi padre estaba en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Usé el dinero de nuestro matrimonio para salvarlo. ¿Qué hay de malo en eso? Era la primera vez que me enfrentaba a él directamente. Javier se quedó completamente sorprendido por mi reacción. Balbuceó, incapaz de articular palabra. Porque todo lo que había dicho era verdad. Dio un golpe en la mesa, enfadado, y se fue, no sin antes lanzarme una amenaza. Te vas a enterar. Supe que el día de su caída definitiva no estaba lejos, pero ya no tenía miedo. Estaba preparada. Todo estaba listo. Solo esperaba que él mismo diera comienzo al último acto de esta obra. Tal y como había previsto, después de no conseguir ni un euro de la cuenta conjunta, la paciencia de Javier se agotó. Ya no quería perder más tiempo conmigo. El momento que toda su familia había estado esperando finalmente había llegado. El bebé ya tenía un mes. Quizás pensaban que con su heredero en brazos tenían la victoria asegurada. Esa noche, Javier llegó a casa más temprano de lo habitual. No cenó, solo se sentó en el salón, fumando un cigarrillo tras otro. El ambiente en casa era tenso, como la calma antes de una tormenta.
Terminé de recoger y me senté en el sillón de enfrente, esperando en silencio. Tras apagar el último cigarrillo, Javier lo aplastó en el cenicero y levantó la vista para mirarme. Su mirada era fría, sin emociones. Vamos a divorciarnos. Esas 3 palabras, pronunciadas con total naturalidad, como si hablara del tiempo. No me sorprendí. Llevaba mucho tiempo esperando esa frase. ¿Qué has dicho? No te he oído bien, pregunté con calma, aunque sentí una punzada en el corazón. Él, impaciente, espetó. He dicho que nos divorciemos. ¿No lo entiendes? Lo nuestro se acabó hace mucho. Tengo a otra persona y he tenido un hijo con ella. Deberíamos dejarlo estar. Dicho esto, sacó de su maletín un fajo de papeles ya preparados y me los lanzó. Aquí tienes la demanda de divorcio y el acuerdo de reparto de bienes. Ya lo he firmado. Léelo y firma. Cogí los papeles, sin que me temblara el pulso. Leí por encima las cláusulas. Eran peores de lo que había imaginado. Me ofrecía una compensación de 12.000 euros, como pago por mi juventud. A cambio, tenía que irme de la casa inmediatamente y renunciar a cualquier derecho sobre el resto de los bienes. Sobre la casa, especificaba claramente que era propiedad conjunta suya y de sus padres, por lo que yo no tenía derecho a reclamar ninguna parte. Tras leerlo, levanté la vista y lo miré, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Aún me tomaba por la tonta de antes? ¿12.000 euros? ¿Crees que 4 años siendo tu esposa, 4 años cuidando de esta casa, el esfuerzo de mis padres, todo eso vale solo 12.000 euros? Javier sonrió con desprecio. No te pases de lista. 12.000 euros es porque todavía te tengo algo de aprecio. En la escritura de la casa están mis padres. No tienes ningún derecho. Si no firmas, da igual. En el juicio no conseguirás más, y encima quedarás en ridículo. Estaba tan seguro de sí mismo porque creía que todas las pruebas estaban a su favor. Creía que yo no sabía nada de las sucias conspiraciones de su familia. Esperaba que llorara, que le suplicara o que montara un escándalo. Pero no hice nada de eso. Dejé la demanda sobre la mesa con suavidad. Lo miré directamente a los ojos y dije con una calma sorprendente: de acuerdo, firmaré. Javier se quedó perplejo. Mi reacción estaba completamente fuera de sus cálculos. No esperaba que aceptara tan fácilmente. ¿Lo dices en serio? En serio, asentí. Pero antes de firmar, tengo una pequeña petición. ¿Qué petición?, preguntó, con la mirada llena de sospecha. Sonreí, una sonrisa que, probablemente, nunca olvidaría. La fiesta de bautizo de tu hijo. ¿Dónde la celebráis? ¿Puedo ir? Al fin y al cabo, soy tu esposa legal. Quiero ver al bebé y despedirme de tu familia y amigos antes de que todo acabe oficialmente. Mi petición dejó a Javier completamente desconcertado. No entendía mis intenciones, pero quizás al ver que aceptaba el divorcio sin problemas, pensó que era solo un capricho inofensivo de una mujer derrotada. Tras dudar un momento, asintió. De acuerdo. El domingo a las 7 de la tarde en el salón VIP del Hotel Palace. Puedes venir, pero no montes ningún numerito. No te preocupes, respondí, manteniendo la sonrisa. Solo voy a felicitaros. Javier no sabía que acababa de enviarme una invitación personal al estreno de la película sobre su vida de mentiras. Y yo sería la directora de esa película. La última semana viviendo bajo el mismo techo, el silencio era asfixiante. Javier apenas pisó la casa. Estaba ocupado preparando la grandiosa fiesta de bautizo de su hijo, que probablemente era también la fiesta de celebración de la victoria de su familia. Mientras tanto, mi madre y yo también dedicábamos todos nuestros esfuerzos al regalo final. Nos sentábamos juntas cada noche, revisando cada foto, escuchando cada grabación, organizando todas las pruebas reunidas durante meses. Desde las primeras imágenes en el centro comercial, los informes de los detectives, los mensajes provocadores de Sofía, hasta la copia de la escritura modificada y la foto de la familia reunida en la tetería. Todo se unió en un video de casi 10 minutos, con una banda sonora que pasaba de lo melódico a lo trepidante, como un documental que destapaba la verdad. Mi madre incluso añadió subtítulos breves y mordaces para que nadie pudiera malinterpretar el contexto. A esta obra maestra la llamamos Familia Feliz. El domingo por la noche, me miré al espejo. La mujer que veía ya no era la Isabel cansada y pálida. Elegí un elegante y poderoso vestido de seda color vino. Me maquillé con esmero, resaltando una mirada afilada y unos labios rojo intenso. No iba como una esposa abandonada. Iba como alguien que reclama justicia. Mi madre también eligió un distinguido vestido de terciopelo negro. Me cogió la mano con una mirada mezcla de compasión y firmeza. Vamos, hija.
Es hora de bajar el telón. El Hotel Palace brillaba con luces y flores. El salón VIP estaba espléndidamente decorado. Javier, con un traje impecable, recibía a los invitados en la puerta junto a sus padres. Se les veía radiantes, con una sonrisa de satisfacción permanente. Sofía, con un vestido de fiesta blanco inmaculado, sostenía al bebé en brazos, sentada en la mesa principal. A su alrededor, familiares y amigos se deshacían en halagos. Nuestra aparición en la entrada provocó un silencio momentáneo. Javier y sus padres nos miraron con evidente fastidio y recelo, pero ante los invitados, no pudieron hacer otra cosa que forzar una sonrisa. ¿Habéis venido?, se acercó Javier, con un tono de advertencia. Lo prometido es deuda, respondí con una sonrisa, y entré con mi madre con total naturalidad, ignorando las miradas curiosas y los susurros a nuestras espaldas. La fiesta transcurrió con normalidad. Después del discurso de apertura de mi suegro, agradeciendo a los presentes su asistencia, el presentador invitó a todos a mirar la gran pantalla para ver un video con momentos adorables del bebé. Ese fue mi momento. Me levanté, subí al escenario y le quité el micrófono al desconcertado presentador. Todas las miradas se clavaron en mí. Javier y su familia palidecieron, intentando subir para detenerme. Disculpen la interrupción, dije con voz clara y tranquila que resonó en toda la sala. Soy Isabel, la esposa legal de Javier. Hoy, en un día tan feliz para la familia, también tengo un pequeño regalo. Un video especial que quiero dedicar a mi marido, a su familia y también a la señorita Sofía, como mi felicitación por este nuevo capítulo en sus vidas. Dicho esto, le hice una señal al técnico, a quien mi madre ya había contactado. Las luces de la sala se apagaron y la gran pantalla se iluminó. El video Familia Feliz comenzó. La primera imagen era Javier eligiendo ropa para Sofía en el centro comercial, con el subtítulo: Marzo. Mi marido me dice que va a una reunión de trabajo. A continuación, una serie de imágenes de él y Sofía entrando y saliendo del apartamento, comiendo juntos, en el supermercado. Luego, la escena de toda la familia cuidando de Sofía en la tetería, con el texto: La alianza familiar. Los descarados mensajes de WhatsApp de Sofía aparecieron en pantalla. La copia de la escritura con los 4 nombres, ampliada al máximo. Y finalmente, las imágenes del hospital. Javier, feliz, con su hijo en brazos, mientras a mí me mentía diciendo que estaba de viaje de trabajo en Sevilla. Todo el salón quedó en silencio. Un silencio que pronto se convirtió en murmullos y luego en comentarios abiertos. La gente se giró para mirar a la familia de Javier con incredulidad. El rostro de Javier pasó del blanco al morado. «Apagad eso, apagad esa basura ahora mismo», gritó, y se abalanzó sobre el escenario para arrebatarme el micrófono. Pero ya era tarde. El video terminó con la imagen de la demanda de divorcio, la compensación de 12.000 euros y una última frase: «Este es el precio de 4 años de mi vida y de todo lo que construí». Las luces se encendieron y el caos se desató. Gritos, el llanto de Sofía, los insultos de mi suegra. Los invitados comenzaron a levantarse y a marcharse, no sin antes lanzar miradas de desprecio. La fiesta de celebración se había convertido en una tragicomedia. En medio del caos, mi madre y yo salimos tranquilamente de la sala. No miré atrás. No necesitaba ver su patético estado en ese momento. Había hecho lo que tenía que hacer. El telón había caído. Y esto era solo el principio de la justicia. La tormenta que mi madre y yo desatamos en el Hotel Palace tuvo un impacto mucho mayor de lo que imaginábamos. Esa misma noche, videos del caos en la fiesta y testimonios detallados de los invitados comenzaron a circular por las redes sociales a una velocidad vertiginosa. La verdadera cara del soltero de oro Javier y su respetable familia quedó al descubierto. Por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. Acorralados, lanzaron un contraataque sucio y despreciable. A la mañana siguiente, muy temprano, una serie de golpes y gritos violentos resonaron en mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Javier con sus padres, con el rostro desencajado por la ira. Sabía que no podía evitarlo, así que llamé a mi madre y a mi abogado antes de abrir. En cuanto me vio, mi suegra se abalanzó sobre mí, intentando abofetearme. «Zorra, te has atrevido a humillar a mi familia. Te voy a matar». Había previsto esta situación, así que di un paso atrás y esquivé el golpe. Javier y mi suegro también se lanzaron hacia mí con insultos y amenazas. Decían que yo lo había inventado todo, que estaba loca de celos y por eso había montado ese circo para destruir su reputación. La discusión, o más bien su monólogo de insultos,
Solo se detuvo cuando llegaron mi madre y el abogado. La presencia de un extraño los hizo retroceder. El abogado, con calma, les pidió que abandonaran mi casa, o llamaría a la policía por allanamiento de morada y amenazas. Viendo que no podían hacer nada más, los tres se fueron enfadados, lanzando maldiciones. Pero eso fue solo el principio. Incapaces de enfrentarme directamente, empezaron a atacar por la espalda. Unos días después, en los grupos de vecinos y en las redes sociales, comenzaron a aparecer publicaciones difamándome. Contrataron a gente para escribir una historia completamente diferente. En esa historia, yo era una esposa infiel, que no cuidaba de su familia y que derrochaba el dinero. Decían que como no podía tener hijos, me había vuelto envidiosa de la felicidad ajena. Incluso inventaron que yo había sido la primera en ser infiel y que Javier me había descubierto, por lo que yo había contraatacado para ocultar mi propia culpa. Mentiras descaradas y comentarios maliciosos se esparcieron por todas partes para convertirme de víctima en culpable. No se detuvieron ahí, recurrieron a tácticas aún más bajas. La puerta de mi casa fue manchada con pintura roja y la entrada cubierta de basura maloliente. Los vecinos empezaron a mirarme de otra manera. Los susurros y cotilleos me seguían cada vez que salía de casa. Me sentí prácticamente aislada en mi propio barrio. Esos días fueron muy duros. Aunque estaba preparada mentalmente, enfrentarme a un ataque tan implacable y sucio me dejó agotada y herida. Hubo momentos en los que quise rendirme, dejarlo todo, pero en cada uno de esos momentos, mi madre estaba a mi lado. Hija, no te derrumbes. Cuanto más hacen esto, más demuestran que tienen miedo. No les quedan más argumentos, por eso recurren a estas bajezas. Nuestro trabajo es mantener la calma y reunir todas las pruebas de estas calumnias y amenazas. El tribunal no cree en rumores de Internet, solo cree en las pruebas. Las palabras de mi madre me dieron fuerzas. Le hice caso. No discutí ni me justifiqué en las redes sociales. Simplemente, hice capturas de pantalla de todas las publicaciones difamatorias y grabé imágenes de los actos de vandalismo en mi casa. Todo se lo entregué a mi abogado. La batalla legal había comenzado oficialmente, y sabía que sería aún más dura, pero ya no había marcha atrás. Tenía que llegar hasta el final para recuperar no solo mis bienes, sino también mi honor y el de mi familia. La batalla legal fue más larga y agotadora de lo que pensaba. El equipo de abogados de Javier, respaldado por su familia, presentaba constantemente argumentos falaces, intentando desacreditar mis pruebas de vídeo y fotos como montajes de una esposa celosa. La campaña de desprestigio en las redes sociales no cesaba. La presión de la opinión pública y de los vecinos pesaba sobre mis hombros. Aunque mi abogado era excelente y me aseguraba que teníamos las de ganar, no pude evitar sentirme insegura y asustada en algunos momentos. En medio de la tensión, mi madre volvió a ser mi salvación. Una noche, mientras revisábamos el caso, mi madre se quedó paralizada, y sus ojos se iluminaron como si acabara de recordar algo crucial. Isabel, el altavoz inteligente. ¿Qué altavoz, mamá? Pregunté confundida. El que le regalé a tu suegro por su cumpleaños el año pasado. Ese altavoz gris que responde a comandos de voz para poner música y las noticias. Él no entiende de tecnología, solo lo usa para escuchar el informativo. Pero recuerdo que ese modelo tiene una función que graba conversaciones para mejorar la experiencia del usuario o algo así. Y sí, un rayo de esperanza me iluminó, pero se apagó rápidamente. Pero, ¿cómo vamos a conseguirlo ahora, mamá? No nos lo darán. Mi madre sonrió misteriosamente. Déjamelo a mí. Al día siguiente, mi madre preparó una gran cesta de fruta y una caja de ginseng caro. Me dijo que iba a visitar a sus consuegros para hablar las cosas por última vez. Me preocupé y quise acompañarla, pero ella me lo impidió. Fue sola. Como era de esperar, al principio no la dejaron entrar. Pero mi madre se puso a llorar, diciendo que, al fin y al cabo, habían sido familia. Ahora que los hijos estaban a punto de ir a juicio, los mayores debían sentarse a hablar una vez para zanjar las cosas y evitar las habladurías de los vecinos. Quizás por guardar las apariencias, la dejaron pasar. Una vez dentro, mi madre no mencionó el divorcio. Solo se lamentó del destino, del karma, y luego, hábilmente, desvió la conversación hacia la salud de mi suegro. Últimamente le veo cansado. Seguro que es por las preocupaciones. Ah, recuerdo el altavoz inteligente que le regalé el año pasado. ¿Funciona bien? He oído que la marca está haciendo una llamada a revisión para actualizar el software gratis. Dicen que funciona mejor. Si quiere, me lo llevo y se lo gestiono. Mi suegro, que no entendía de tecnología y estaba de mal humor, asintió de inmediato. Sí, llévatelo.
Ese cacharro no para de fallar, es un fastidio. Mi suegra sospechó algo, pero mi madre se adelantó. Sí, lo llevo a reparar y de paso le compro uno nuevo, mejor. Como un último detalle de mi parte. Al oír uno nuevo mejor, la mujer no dijo nada más. Así fue como mi madre consiguió traer de vuelta el tesoro. Inmediatamente, llamamos a un sobrino experto en tecnología para que nos ayudara. Estuvo un rato conectando el altavoz al ordenador. Aparecieron un montón de archivos de audio. Escuchamos atentamente, conteniendo la respiración. La mayoría eran noticias, canciones y conversaciones triviales. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos, una grabación nos hizo detenernos en seco. Era de una noche, hacía poco más de un mes, justo después de que Javier me pidiera el divorcio. Las voces de Javier y su padre se oían con una claridad pasmosa. Me parece que ha aceptado el divorcio demasiado fácil. ¿No crees que trama algo?, decía el padre. La voz de Javier sonaba triunfante. ¿Qué va a tramar? La escritura de la casa ya tiene nuestros nombres. Sus ahorros personales, se los sacamos ahora. Sus joyas de boda, las tengo bien guardadas. No tiene ni una sola prueba en su contra. Esperamos a que el niño cumpla un mes y la echamos de casa. Una mujer que no puede tener hijos no se merece más que irse con las manos vacías, hijo. Javier se rió. Y menos mal que se me ocurrió meter el papel de la cesión de la propiedad en el fajo de papeles del préstamo. Es una tonta, se fía de mí ciegamente. Firmó sin leer una sola palabra. Nos quedamos sin habla. Ahí estaba, la prueba definitiva. Una confesión en toda regla, grabada de sus propias bocas. Confirmaba toda la trama de estafa y apropiación indebida de forma sistemática. Temblorosa, guardé el archivo de audio en un USB. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. Su guerra sucia, sus calumnias, sus tácticas despreciables. Todo terminaría ante esta prueba irrefutable. La justicia, por fin, estaba al alcance de mi mano. El día final del juicio, la tensión en la sala era palpable. El abogado de Javier seguía argumentando con confianza, intentando desacreditar todas mis pruebas de vídeo e imágenes, alegando que eran fruto de la imaginación de una esposa celosa. Javier y su familia, sentados enfrente, mostraban una actitud arrogante, convencidos de su victoria. Cuando parecía que el juicio iba a concluir en mi contra, mi abogado sonrió y pidió permiso al tribunal para presentar una última prueba. Señoría, es una grabación de audio. Una grabación que aclarará la verdadera naturaleza de este caso. El USB se conectó al sistema de sonido del tribunal. La sala quedó en un silencio sepulcral. Y entonces, la conversación entre Javier y su padre resonó, clara y contundente. Cada palabra sobre el engaño para que firmara los papeles, sobre el plan para robar mis bienes, sobre echarme de casa con las manos vacías, todo quedó expuesto de la forma más cruda. El rostro de Javier y su padre pasó de la arrogancia al asombro, y luego a una palidez mortal. Mi suegra, sentada detrás, se quedó boquiabierta. Se miraron entre ellos y luego al altavoz inteligente que mi abogado sostenía como prueba. No podían creer que su propia arrogancia y malicia los hubiera llevado a su propia ruina. La grabación terminó, pero el silencio en la sala continuó. El juez miró a Javier con severidad. Cualquier negación era inútil. La prueba era demasiado clara, irrefutable. El veredicto final del tribunal fue emitido. El contrato que añadía los nombres de mis suegros a la escritura fue declarado nulo por fraude. La casa fue declarada bien ganancial del matrimonio, y, dado que la mayor parte del dinero para la compra provino de mi familia, sumado a los daños morales y materiales que había sufrido, se me otorgó la propiedad total de la vivienda. Javier no solo no recibió parte de los bienes, sino que fue condenado a pagarme una importante indemnización por daños morales, por el ultraje a mi honor y por el valor del aderezo de oro que me había robado. La justicia, por fin, se había cumplido. Ese día, al salir del juzgado, sentí un alivio inmenso. La agotadora batalla había terminado. Había ganado. Los días siguientes fueron la crónica del derrumbe de la familia de Javier. El escándalo le costó su puesto de jefe de departamento y fue despedido. Con su reputación por los suelos, no pudo encontrar otro buen trabajo. Sofía, al ver que su amante pasaba de ser el soltero de oro a un desempleado endeudado, no dudó en coger a su hijo y desaparecer, cortando todo contacto. Javier lo perdió todo, su carrera, su dinero, su familia y la amante por la que lo había arriesgado todo. Por mi parte, no sentí alegría por su desgracia, solo paz. Vendí la antigua casa, un lugar lleno de demasiados malos recuerdos. Con ese dinero y la indemnización, compré un apartamento más pequeño, acogedor y lleno de luz para mi madre y para mí.
El matrimonio fallido me había quitado mucho, pero también me había enseñado una valiosa lección. Me enseñó a ser fuerte, a protegerme y, lo más importante, a quererme a mí misma. Ya no era la chica ingenua y débil de antes. Con una parte del dinero que me quedaba, decidí hacer algo con significado. Fundé una pequeña organización sin ánimo de lucro llamada Renacer, dedicada a ofrecer apoyo legal y psicológico gratuito a mujeres en situaciones similares a la mía. Quería usar mi propia historia, mi experiencia, para ayudar a otras, para que nadie tuviera que pasar por el dolor y la impotencia que yo había sufrido. Una tarde, desde el balcón de mi nuevo apartamento, mirando el ajetreo de la gente abajo, sentí una libertad y una serenidad absolutas. El pasado estaba cerrado. Había renacido de las cenizas de mi matrimonio. Una nueva vida, con un nuevo propósito, se abría ante mí. Sources: Help, Sombrilla, com, christisrealestate-madrid.com, tecomprolacasa.com, Driven Properties, Punktes, teamjaviervilalba.com, Google Search Suggestions. Display of search suggestions is required when using grounding with Google Search. Learn more. Adaptación de historia vietnamita a contexto español. Nombres comunes en España para personajes. Ciudades grandes y bulliciosas de España. Zonas residenciales de lujo en Madrid. Concepto de dote o ajuar en la España moderna. Proceso legal de divorcio y reparto de bienes en España. Costumbres españolas para celebrar el nacimiento de un bebé